Segundo Congreso Internacional de Educación Abra Palabra. Tema central: educación, emprendimiento y desarrollo humano. Quisiera iniciar haciendo un planteamiento a los dos conferencistas de la mañana, digamos desde el enfoque de maestros y maestras que he tenido la oportunidad de trabajar. Ayer, por ejemplo, en el taller que tuvimos en la tarde sobre cómo se está aplicando el emprendimiento en los colegios, a partir de una experiencia previa que hemos tenido el año pasado en 10 colegios públicos de Bogotá. Hicimos un taller un poco lúdico, pero con la idea precisamente de que surgiera la crítica, surgiera el análisis y surgiera la propuesta. Que la idea es no detenernos únicamente en el diagnóstico, en lo cual todos los colombianos somos excelentes médicos, sino que vayamos un poquito más allá hacia el plano de lo propositivo. Y efectivamente ayer tuvimos esa posibilidad de contar con algunas inquietudes. Con base en ellas yo quisiera hacer aquí una pregunta a los conferencistas. Digamos que en la investigación uno ve que los docentes interpretan muchas veces el discurso de la empresarialidad en el colegio como una intromisión, ¿sí? Es un porcentaje importante y lo que ocurrió en todos los escenarios donde hemos hecho el análisis. Entonces, el trabajo que se hizo se llamaba Emprendimiento Humano, que es el mismo taller que ayer replicamos, y se dirá, bueno, pero todos los emprendimientos son humanos, sería un pleonasmo plantear emprendimiento humano, pero digamos que surgió precisamente de las discusiones con los maestros porque hay una crítica muy centrada y concreta que está en las memorias de esa investigación sobre que se está preparando muchas veces, como bien lo decía hoy el doctor Varela, para el empleo, no para el desarrollo de la persona en todas sus dimensiones complejas. Digamos que esa era la crítica que se hacía al discurso tanto de la formación de competencias laborales como del emprendimiento. Entonces, yo quisiera plantearles si el discurso del doctor Sánchez y del doctor Varela probablemente no esté muy centrado en el racionalismo económico, instrumental, que genera alguna resistencia entre maestros y maestras de los colegios públicos, pero también de las universidades. Doctor Álvaro. ¿Qué? No, el doctor Varela. Bueno, yo creo que es que el tema de todas maneras le cayó, como se diría, a los maestros del cielo. Nosotros empezamos a trabajar con maestros en el año 87, más o menos, a hacer los primeros seminarios para maestros de secundaria especialmente, luego bajamos a primaria y logramos llegar en alguna ocasión hasta lo que sería, lo que yo llamo, ¿cómo se llama antes de primaria? Preescolar. Y yo recuerdo que cuando llegamos al primer seminario, le estoy hablando de los años 80, usted recuerda el entorno por allá, y eran seminarios para profesores de colegios públicos también, porque empezamos con los privados, pero luego hicimos con los públicos, y el primer problema que nos encontramos fue un problema ideológico. La gente pensaba, y algunos maestros pensaban, que nosotros lo que les estábamos vendiendo era capitalismo, neoliberalismo, cualquiera de esas teorías. Y el primer rechazo se llegó allí. Y yo creo que lo que pasó cuando llega la ley es que de un momento a otro le llega a los colegios, a los rectores, a los profesores, a los maestros, una instrucción de que tienen que enseñar una cosa que nadie les ha dicho qué es y que los maestros no conocen. Si ustedes miran la ley colombiana es muy curiosa porque empieza por definir qué es emprendimiento. Porque esa era una palabra que no era ni siquiera castiza en ese entonces. La academia la aceptó hace 2 años más o menos como palabra castiza, pero cuando sale la ley obviamente la palabra era un invento. Y entonces tienen que entrar por definir eso. Entonces ustedes piensen, si al que redacta la ley encuentra necesidad de hacer una definición, al rector de un colegio, al profesor que le dicen un día, vea, usted mañana tiene que empezar y encargarse de la cátedra de emprendimiento, lo primero que el profesor tiene que hacer, ¿y eso con qué se come? ¿Eso de qué consiste? Entonces yo creo que mucho del rechazo tiene que ver con el hecho de que la ley
le impone a las instituciones educativas una responsabilidad sin decirle y sin entrenar a la gente para que la ataque. Y entonces, claro, los profesores son creativos, los profesores tienen buena voluntad, los maestros quieren hacerlo, pero tienen que salir a inventársela. La ley, por ejemplo, hizo algo con buena intención y fue decir que el SENA iba a entrenar a todos los maestros del colegio en el tema, pero pues el SENA tampoco tenía la capacidad para hacer eso. Entonces, yo creo que la reacción un poco, de pronto a veces negativa, está allí. ¿Qué pasó también? Lo que yo me di cuenta en algunos colegios, pues que el rector tuvo que a dedo ver, bueno, quién es que está como medio desocupado. Vos encargate de la cátedra de emprendimiento. Y algunos de ustedes ayer lo comentaban, pues es la cátedra que va ping-pong para un lado y va ping-pong para el otro. Entonces yo creo que muchas de estas reacciones se han debido a un no entendimiento de qué se quiere con la cátedra. Algunos de ustedes mencionan, no recuerdo, ayer o hoy también, que cometimos el error que hemos cometido también en las universidades, de pensar que si yo pongo un curso, 2 cursos, 3 cursos en un currículo, ya lo logro. Y ustedes vieron, esto es un problema de desarrollo de una, como lo decía hoy el doctor Álvaro, de una nueva inteligencia, una nueva forma de pensar, de actuar, de sentir, de reaccionar. Y eso pues no es sujeto de un curso, eso es sujeto de una transversalidad. Y mientras uno no logre que esto entre al PEI realmente, mientras uno no logre que los maestros se integren en el proceso y que todos, comillas, piensen que esto es un tema importante en la educación de los jóvenes, pues vamos a seguir teniendo todas esas irregularidades en el proceso. Alguna ocasión nosotros hicimos una asesoría hace muchos años, y ahora hace un par de años la volvimos a hacer para otro colegio. Hicimos una asesoría para un colegio en la zona de La Paila, en el Valle del Cauca, y el primer día que llegamos, pues era con todos los profesores del colegio. Y yo no se me olvidará nunca que en el intermedio llega la profesora de arte y me dice, ¿yo qué ando haciendo aquí? Cuénteme una cosa, ¿yo por qué tengo que estar aquí? Si yo lo que enseño es danza y esto y lo otro, yo no tengo nada que ver con el tema empresarial. Bueno, el resumen del cuento, después que ese día yo le dije, no, estése ahí tranquila, vamos a ver cómo aprendemos y vamos a ver qué es la cosa. Cuando ya llegamos al diseño de materiales, a la elaboración del PEI, a la elaboración de currículo, a la definición de actividades, etcétera, al final resultó que la persona que más lideró el proceso fue ella, porque vio que allí podía tener todos unos procesos de utilización en lo que ella hacía de los conceptos que nosotros le estábamos planteando. Entonces yo creo que la reacción negativa se ha debido en muy buena medida a un erróneo proceso de implementación desde la definición, desde la capacitación de los docentes, desde la asignación y sobre todo desde pensar que es una cátedra y usted tiene la responsabilidad de que los estudiantes salgan emprendedores, ¿ya? Y no, la responsabilidad, como yo les decía, la tenemos que tener todos los que estamos en el sistema, porque es que la formación de los muchachos no se da por compartimientos aislados y estancos. Es una formación que se da en un proceso de integralidad y por eso esto tiene que tocarse en todos los lados. Una de las cosas, usted vio en un ejercicio pequeño que yo hice, es que yo en sociales tengo que enseñar empresa. Yo no puedo discutir los fenómenos sociales si no los analizo también desde la óptica de la empresa. Es que yo en religión tengo que enseñar empresa. Sí, es que yo en matemáticas tengo que enseñar empresa, es que yo en política tengo que enseñar empresa, es que yo en mercadeo tengo que enseñar empresa. Entonces yo no puedo separar eso y decir, hágale a esto aquí aisladito, ¿sí? Yo creo que en esto tenemos que coger un poquito el ejemplo de la educación médica. La educación médica sí hace unos compartimientos pequeños al comienzo, pero luego observen que es pediatría y al niño se le ve todo, de la cabeza a los pies. Y luego de pronto es medicina interna y se estudia pacientes de todas las edades en todo su contexto de cómo funciona. Y luego es geriatría y bueno, se nos estudian a nosotros los viejitos en todas las formas. Pero no es
muy aislada, que luego hay superespecializaciones, claro que sí, luego el tipo se especializa solo en cómo operarle la parte superior de la oreja a uno, pero en el proceso de formación del médico hay una integralidad del objeto que es la persona, que es el ser humano. Entonces yo creo que aquí también tenemos que trasladar de alguna manera ese concepto a los procesos que hacemos. Sí, que a mí me toca muy profundamente el tema, incluso esta mañana cuando estaba preparando la introducción a la charla pensé exactamente en esta pregunta, pero fui incapaz de hacerlo por lo que ya les dije de mi mamá ser maestra, porque me tocó fue el alma, ¿no? Bien, hoy hablábamos, no recuerdo con quién, en la preparación del médico, ya que se toca el tema, el ministerio ha sido muy celoso y luego en su práctica es muy celoso y le exigen muchísimo al médico porque está en juego la salud del paciente, está en juego la salud de un país, de una nación. Pues bien, pero yo creo que nos deberíamos de preocupar aún más por el maestro, porque el maestro le está formando nuevamente el alma a la persona. Él es un nuevo Dios que le entregan casi que el muñeco ahí de barro, como lo hizo Dios, pero luego le infundió vida. A nosotros los maestros nos entregan también algo similar y nosotros tenemos que darle vida a ese muñeco, tenemos que darle sueños, tenemos que crearle alma, tenemos que formar todos esos delicados componentes del alma y de nuestra personalidad. Entonces, lo que en principio yo creo, y es más, el problema también es que ustedes son apóstoles. El maestro es un apóstol, el maestro es un apóstol. Entonces el maestro que confunde la empresarialidad con simplemente tener plata, pues obviamente que él no tiene la predisposición para enseñar eso, pero si se le muestra que el panorama es diferente, que es la aplicación de unas inteligencias que el hombre tuvo que utilizar para el desarrollo y el desenvolvimiento de la civilización humana y que todas estas inteligencias son importantes para seguir la historia de la humanidad y que precisamente no perezcamos. La empresarialidad está como un hito muy importante y nuestra obligación de que tenemos que construir futuro y esa inteligencia empresarial no necesariamente se agota en hacer empresa industrial, comercial, de servicios, sino que también nos compromete socialmente. La empresarialidad debe comprometerse en función social. Todos deberíamos de comprometernos a que esa empresarialidad se comprometa humanamente en el destino de la humanidad. Muy bien, gracias. Queremos enseguida, como está previsto, preguntar aquí a nuestros panelistas, a Miriel Eaton y a Juan Bautista Franco, que nos comenten, por favor, sus apreciaciones sobre las conferencias de esta mañana, sus comentarios, por favor. Listo. Entonces, yo vengo de Ashoka. Ashoka es una organización que apoya el emprendimiento social. Entonces, pues a mí me encantó estar escuchándolos a los conferencistas de esta mañana porque incluyen, cuando hablan de empresa, ustedes se habrán dado cuenta de que están hablando de lo que nosotros llamamos emprendimiento, que es lo mismo, y es algo muy amplio. Hacer un emprendimiento incluye todo lo que es empresarial, negocios, digamos, pero también incluye todo lo que es emprender en cualquier parte de la vida, ¿cierto? Entonces, nosotros en Ashoka, el fundador de Ashoka es Bill Drayton, fundó Ashoka hace 30 años y él dice, para volver con el pescado, él dice, no es lo suficiente dar el pescado ni enseñar a pescar,
hay que revolucionar la industria de pesca. Entonces estamos más o menos en lo mismo, sino que nosotros ponemos aún más énfasis en esta responsabilidad, como dice el doctor, esta responsabilidad humana que tenemos todos. Entonces, cuando vamos creyendo empresa, cuando vamos haciendo emprendimiento, siempre nosotros le ponemos aún más enfoque en lo social, en el medioambiental, porque si no, ¿para qué, no? O sea, si no estamos cuidando y si siempre estamos para otra vez volver a lo mismo, si estamos siempre haciendo lo mismo, no vamos a tener resultados diferentes. Entonces, si estamos en un mundo que es en crisis, como dicen los conferencistas de esta mañana, ¿cómo lo vamos a sacar de crisis? Es con esta revolución, es con este cambio, haciendo las cosas diferentes, y nosotros estamos convencidos de que eso viene también del lado del emprendimiento social. Entonces, pues les quiero agradecer sus conferencias, que fueron pues bastante en línea con todo lo que trabaja Ashoka, y le pone pues más allá este pedacito social, digamos, un poco más fuerte desde el punto de vista de Ashoka, pero siempre en el mismo marco. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera empezar por preguntarle a los asistentes que por favor levanten la mano quienes se sintieron motivados e interesados en las charlas y conferencias que precedieron los doctores Varela y Sánchez. Ah, qué bueno, me alegra mucho. Esto definitivamente corrobora que estamos frente a dos grandes maestros que tienen que ver con el tema del emprendimiento en el país, que han sido unos quijotes en promover esta cultura de emprendimiento y del empresarismo en Colombia. Y quisiera retomar de sus participaciones 3 elementos que me parecen fundamentales y de apoyo para ustedes en sus acciones de formación y de capacitación, incluso para la vida personal de cada uno. Y es, en primer lugar, hay que desarrollar esa capacidad de motivación y sencillez en la aplicación de conceptos, como nos lo han demostrado Rodrigo y el doctor Álvaro. En segundo lugar, yo he tenido la fortuna de ser amigo de ambos desde hace mucho tiempo, no voy a decir desde cuándo, pero sí desde hace mucho tiempo. Y cada vez que tengo la oportunidad de deleitarme con sus presentaciones, encuentro unos elementos bien importantes que hay que aprender a aplicar. Son el que hay que mantener actualizados. Cuando ustedes tengan la posible oportunidad de escucharlos nuevamente en una futura intervención, tengan la seguridad que van a encontrar algo nuevo. Hay innovación, que es uno de los elementos en los cuales nos han recalcado que es importante en el emprendimiento. Hay que estar innovando permanentemente. Y en tercer lugar, ¿cómo podemos motivar el emprendimiento en nuestros alumnos a partir de ejemplos sencillos? Fíjense que ambos nos presentaron unos ejemplos muy sencillos y que además de presentarlos tan sencillos, los presentaron casi como un cuento, que es una forma también de llegarle fácilmente a los jóvenes, que son nuestro potencial de trabajo. Bueno, de otra parte, hay que recordar que Colombia tiene 2 elementos muy importantes que quisieran tener en muchos otros países. Uno, las riquezas naturales, que las riquezas naturales son fundamentales para hacer emprendimiento, ¿o no? Son fundamentales. Y de otra parte, que los colombianos somos reconocidos en diferentes partes por esa iniciativa criolla que hay que capitalizar para hacer emprendimiento. También es importante tener en cuenta que en Colombia, si no estoy mal, doctor Rodrigo, me corrige por favor, pero
en Colombia prácticamente el tema de espíritu empresarial, lo que hoy llamamos emprendimiento, se empezó a tratar alrededor de la década de los 70. Y ya llevamos un buen recorrido de grandes esfuerzos de algunos Quijotes y de algunas instituciones, pero que no obstante ha sido un proceso lento en el país. Fíjese que solo hasta el año 2006 se emitió la ley de fomento de la cultura de emprendimiento. Y esa ley de cultura del emprendimiento, como bien lo decía Rodrigo ahora, es una ley que empieza por hacer la definición de emprendimiento. Es decir, en términos generales, para no extenderme con el tema de la ley, quisiera decir, de pronto no está plasmada ni desarrollada como quisiéramos. Puede tener muchas falencias, pero aún con las falencias que tiene la actual ley de fomento de cultura del emprendimiento, si esa ley posiblemente la hubiéramos tenido desde el año 75, hoy tendríamos otro panorama en Colombia. Aquí hay que ver que en el marco de la ley, por ejemplo, hay cosas muy interesantes. Se crea la Red Nacional de Emprendimiento y las redes regionales de emprendimiento, donde hay participación de actores públicos y privados, donde empieza a romperse con algo que nos presentaba Rodrigo, en este esquema donde él nos presentaba de una parte en la pantalla, en la parte izquierda, a los estudiantes y en la parte derecha todo el desarrollo socioeconómico, y que decíamos, o él manifestaba que había o cuando preguntó ustedes manifestaron que había una ruptura entre el estudiante y ese entorno en el cual tiene que desempeñarse. Entonces fíjese que en el marco de la ley por lo menos ya hay un acercamiento entre actores, pero pues es que en este momento casi que eso está quedando en el papel y con una participación mínima. Hay que activar y hay que fortalecer esa relación público-privada para desarrollar el emprendimiento en Colombia. De otra parte, importantísimo desde este punto de la ley, es que se empieza a promover el emprendimiento y ya por ley en el aparato educativo nacional, después de tener tantos años de un enfoque de formación para el empleo, empezamos a tener la posibilidad de motivar el emprendimiento desde preescolar hasta la educación universitaria. O sea, cubrimos todos los diferentes niveles de la educación en el país. Diría yo que hay unas falencias grandes. Por ejemplo, cómo lograr que cada uno de los docentes de nuestro país tuviera la metodología, tuviera las herramientas, tuviera las capacidades para estimular el emprendimiento, aún no fueran los docentes que tienen a cargo dicha responsabilidad, porque ese es otro problema grave que tenemos en la educación colombiana. Por ejemplo, en las universidades que son, digamos, las pioneras en promover esta cultura en el país, tienen una cátedra de emprendimiento, tienen de pronto como en el ICESI el consultorio de emprendimiento, Centro de Desarrollo Empresarial, pero en el aula, el docente de cultura de emprendimiento, él motiva a sus estudiantes alrededor de la cultura del emprendimiento, pero cuando ellos salen y pasan a la clase de álgebra, el profesor de álgebra no tiene nada que ver con la cultura de emprendimiento. Entonces ahí se rompe un proceso que debería ser coherente e integral. Hagan de cuenta algo similar a lo que sucede cuando en las organizaciones desarrollamos un programa de gestión de calidad. En una organización, cuando adelantamos un proceso de estos, ¿quiénes tienen que estar integrados en el proceso de gestión de calidad? Pues desde la señora del aseo hasta el gerente y los accionistas de la empresa, si es el caso. Pero todos tienen que estar integrados y todos tienen que saber qué es la cultura y qué es la gestión de calidad dentro de la organización. Igual debería suceder con el emprendimiento. Todos los docentes, y yo incluso en este escenario del Congreso, he escuchado a algunas personas que dicen, no, es que
yo no soy el docente de emprendimiento. Otros dicen, es que a mí me asignaron esa responsabilidad, mejor dicho, casi como obligado, pero como algo impuesto, pero como sin mayor compromiso. Es decir, cómo cada uno de nosotros en ese rol docente adquirimos un compromiso de realmente ayudar a nuestros alumnos, ayudar a las regiones donde estamos a salir de la pobreza, a generar empresa y a generar desarrollo. Y cómo nosotros mismos nos vamos apropiando de una serie de herramientas, tal como lo veíamos en el taller que tuve la oportunidad de orientar ayer en la tarde, sobre estudiantes emprendiendo negocios, un taller muy sencillo de cómo vamos promoviendo y organizando las ideas de nuestros alumnos para que vayan diseñando y desarrollando modelos de negocio. Y la otra cosa donde hay una falencia grande en la ley es que cuando ustedes cogen y leen la ley, que de paso los invito a que la encuentran en internet, la ley 1014 de 2006, y le den una leidita, es muy interesante porque eso hace parte de todo el proceso formativo dentro de cultura de emprendimiento. Mire, cuando uno mira con lupa la ley, encuentra, por ejemplo, que en ninguna parte, doctor Rodrigo, en ninguna parte se habla de internacionalización de emprendimiento, es decir, nos quedamos con los emprendimientos internos. Vamos a formar emprendimiento interno, pero no vamos a formar emprendedores para un mundo globalizado. Rodrigo presentó muy bien los elementos de justificación y las necesidades del emprendimiento. Yo creo que todos estamos convencidos de que definitivamente hay que darle un vuelco a las situaciones en el país. Nos presentó, por ejemplo, lo de Makiguchi, que lamentablemente por proponer buenas cosas en Japón le quitaron la vida, pero quisiera compartirles, por ejemplo, rápidamente, aunque no me queda mucho tiempo, quisiera compartirles algo y es contra quiénes competirán nuestros hijos y nietos con el nuevo esquema de formación de Japón, que mejor dicho, si aplicaran el mismo precepto que aplicaron cuando Makaguchi, hoy tendrían que descargar otra bomba atómica en Japón, porque esto iría en contra pues de quién sabe cuántas cosas. Y esto sencillamente dice lo siguiente: el nuevo sistema educativo en Japón, se está probando en Japón un revolucionario plan piloto llamado Cambio Valiente, oído bien, Cambio Valiente, Futuhi no Genko, basado en los programas educativos Erasmus, Grundtvig, Monet, Asoka y Comenius. Es un cambio conceptual que rompe todos los paradigmas, es tan revolucionario que forma a los niños como ciudadanos del mundo, no como japoneses. En esas escuelas no se rinde culto a la bandera, no se canta el himno, no se vanagloria a héroes inventados por la historia. Los alumnos ya no creen que su país es superior a otros por el solo hecho de haber nacido allí. Ya no irán a la guerra para defender los intereses económicos de los grupos de poder disfrazados de patriotismo. Entenderán y aceptarán diferentes culturas y sus horizontes serán globales, no nacionales. Imagínense que ese cambio no se está dando en uno de los países más tradicionalistas y machistas del mundo. El programa de 12 años está basado en los conceptos: cero patriotismo, cero materias de relleno, cero tareas y solo tiene 5 materias que son aritmética de negocios, oído bien, aritmética, le pusieron un apellido muy interesante, aritmética de negocios, las operaciones básicas y uso de calculadoras de negocio. Segundo, lectura, algo en lo cual tenemos mucha deficiencia en nuestro medio. Empiezan leyendo una hoja diaria del libro que cada niño escoja y terminan leyendo un libro por semana. Tercero, civismo, pero entendiendo el civismo como el respeto total a las leyes, el valor civil, la ética, elemento que ambos conferencistas han mencionado en sus intervenciones, el respeto a las normas de convivencia, la tolerancia, el altruismo y el respeto a la ecología. 4, computación,
Office, Internet, redes sociales y negocios online. 5. 4 idiomas, alfabetos, culturas y religiones. Japonesa, americana, china y española, con vistas de intercambio a familias de cada país durante el verano. ¿Cuál será el resumen cuál será la resultante de este programa? Jóvenes que a los 18 años, oído bien, jóvenes que a los 18 años hablan 4 idiomas, conocen 4 culturas, 4 alfabetos y 4 religiones. Son expertos en uso de computadoras, leen 52 libros cada año, respetan la ley, la ecología y la convivencia, manejan la aritmética de negocios al dedillo. Contra ellos van a competir nuestros hijos y nietos, así sencillamente. Y si me regala un minutico más, por favor, porque no me toca dejar al doctor Alvarito sin comentario. El doctor Alvarito también pues nos ha hecho un aporte muy importante de un trabajo de investigación, como él mismo lo ha manifestado, de largos años de trabajo, que qué bueno que aprovechemos, y yo diría, tanto la presentación de Rodrigo como de Álvaro, la cogiéramos como algo, como la Biblia, casi como la Biblia, ¿cierto? Y ojalá cada día tuviéramos la oportunidad de repasar cada uno de esos elementos y tuviéramos la oportunidad de mirar cómo desarrollamos estrategias para llevar eso a nuestros alumnos o cómo aplicarlos en nuestra propia vida. Hay elementos muy importantes y con todo respeto del doctor Alvarito, yo quisiera decir que nos ha dejado también un mensaje muy especial cuando él comentó lo de su madre. Mire, ojalá todas las madres hayan dejado un emprendedor. Ojalá todas las madres hayan dejado un emprendedor en este mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a los comentaristas y a la conferencia que nos acaba de encimar el doctor Juan Bautista. Vamos aquí a organizar entonces, o ya organizamos las preguntas y los comentarios, porque no son todas preguntas. Aquí hay 2 que se descartan porque son una propuesta de Aleida García y de otra profesora, de Blanca Carrasco, que ya es como una iniciativa de crear una red de emprendimiento, de docentes de emprendimiento, ¿no? Ahí queda planteada esa iniciativa. Existe aquí un grupo de preguntas que podíamos relacionarlas con currículo. Veo que en las 2 últimas intervenciones se acaban de responder varias, las que preguntan sobre cómo, si es cátedra o qué es. Creo que el doctor Varela acaba de plantear algo que es la respuesta, o por lo menos la propuesta de él de que sea algo transversal, como además lo propone aquí un profesor, que sea transversal y no dejarlo, como lo dice la ley, como una cátedra a cargo de eso, pero sí en la parte curricular digamos que hay algo más metodológico, el cómo. O sea, hay un grupo de preguntas que le indagan a los conferencistas cuál es su propuesta metodológica, diríamos, práctica, de implementación, por ejemplo, para la comunidad, que hay una de Mercy Sedano para padres, una de Hasblady Torres para estudiantes, de Beatriz Garzón para adultos, ¿no? Una en general de cómo transformar la mentalidad. Entonces vemos que aquí hay una pregunta por el cómo, por el método. Como Álvaro hizo tanta publicidad esta mañana, yo voy a hacerte publicidad. Tratar el cómo es muy complejo, y es muy complejo por lo que les decía yo un poquito en la conferencia. Cada salón, cada grupo humano es distinto, cada comunidad es distinta. Yo más que decirles el cómo, voy a contarles, para explicarles eso, una anécdota. Un día el Ministerio de Cultura nos contrató para hacer un programa que según el Ministerio debía ser de plan de negocio
con mujeres afrodescendientes desplazadas por violencia en las zonas de Tumaco, Guapi, Buenaventura y Quibdó. La primera zona que íbamos a atacar era Tumaco y pues yo fui de primerazo y yo me fui con mi memoria lista para hablar de plan de empresa. Eso al fin y al cabo era lo que nos habían contratado, era lo que decía nuestro contrato con el ministerio. Cuando yo llego al salón de clase y empiezo a ver llegar las señoras y empiezo a conversar con algunas de ellas antes de empezar la clase, pues me di cuenta de que las señoras en la vida habían tomado nada que tenía que ver con empresa, que algunas no leían, que algunas su nivel educativo de pronto era segundo de primaria y yo iba a mostrarles Excel. ¿Ya? Y básicamente me tocó, como se dice, coger mi presentación, archivarla y arrancar de cero, a inventar qué hacía. ¿Sí? Porque simplemente el grupo estaba mal diagnosticado y lo que yo llevaba no funcionaba. Ustedes dirán, sí, pero es que es un caso extremo. No, esos son los casos de todos los días. Miren, yo fui muchos años, soy jubilado de la Universidad del Valle como universidad pública y fui por muchos años profesor en la universidad pública. Cuando yo fundé el programa de Ingeniería Industrial en la Universidad del Valle en el año 76, fue que por primera vez yo puse un curso que se llamó Creación de Empresas dentro de un currículo. Si ustedes piensan de nuevo en los años 70, universidad pública, uno hablando de creación de empresas, pues era medio enredadito, pero ahí entró. Y cuando yo enseñaba simultáneamente en ICESI y en la del Valle, habían prácticas que yo podía hacer en el ICESI y que yo no podía hacer en la del Valle. Uno de los casos que siempre me marcó fue que yo siempre le mandaba a los estudiantes a que fueran a entrevistar a un empresario de carne y hueso, conversaran con él y luego invitábamos a algunos de esos empresarios a clase. Un día estaba yo en ICESI y les dije el mismo ejercicio y a la salida sale una niñita y me dice, ve Rodrigo, ¿será que yo puedo invitar a Adolfo? Y yo de menso no caí en cuenta de qué me hablaba y le dije, ¿pero cuál Adolfo? Y me dijo, no, Adolfo Carvajal. ¿Ya? Y le dije, pues claro, mija, si usted lo trae, traiga lo que yo no soy capaz, ¿no? Entonces, esa connotación de esa relación que tenía esa niña, por ejemplo, de poder ir a conversar con una persona como Adolfo Carvajal, pues yo no se la puedo poner como requerimiento a un alumno de la Universidad del Valle porque no tiene, desafortunadamente, ese tipo de conexiones. Yo, por ejemplo, acostumbrábamos mucho, hace muchos años, a hacer un seminario de creatividad un sábado fuera de la universidad, en alguna finca o en alguna zona verde y terminábamos un poquito en fiesta. Y pues yo le ponía eso a los muchachos de ese entonces de ICESI y yo les decía, bueno, consigan una finca, ¿no? Pues eso no tenía mayor problema. Alguno tenía un tío, un primo, un hermano, un pariente que se las prestaba y allá terminábamos en una finca muy chévere. En los de la del Valle yo les tenía que decir, mire, consigamos a ver si la universidad nos presta el kiosco de tal lado, porque pues yo no podía decirles consigan una finca. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los cómo son muy diferentes. Si yo me pusiera a pretender enseñarles a ustedes cómo enseñar a un niño de 6, 7, 8 años, la embarro, yo no tengo idea. Lo que se requiere, observen, es que cada uno de ustedes que conoce su grupo, coja algún concepto teórico y haga las apropiaciones y haga las adecuaciones para la materia que cada uno de ustedes maneja, para su forma particular de hacer docencia y para su comunidad particular. Si uno no, ayer, vuelvo al ejemplo de ayer que me gustó mucho del Club Ecológico en Coello, si yo estoy en La Guajira y no tengo muchos ríos, pues yo no puedo salir a hacer limpieza de ríos, ¿ya? Entonces, en cada sitio, en cada momento hay la oportunidad, hay las facilidades y uno tiene que encontrar mucho de los cómo. Hoy en la tarde, ya volviendo al comercial, pues vamos a conversar algunos de esos cómo desde la experiencia nuestra en la universidad, que no necesariamente, repito, es la experiencia de los otros lados.
Y aquí sí quiero hacer, y me perdonan que sea un poquito duro en lo que voy a decir, sí quiero hacer un llamado de atención a todos. La educación no es un bien franquiciable. Uno franquicia McDonald's, ¿cierto? Uno franquicia Home Center, uno franquicia cualquier cosa de esas, pero la educación no es franquiciable. Entonces, en Colombia ha pasado que en distintas instancias y en distintos niveles hemos salido como loquitos a comprarle a Pedrito Pérez, a Juan García, a Mr. Chun, al que sea, a comprarle franquicias educativas, y muy particularmente en esta área. Entonces la gente, alguien le dice, no, mire, es que hubo un tipo por allá en Stanford que se inventó una cosa que es maravillosa, y es maravillosa en Stanford, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea maravillosa cuando yo la ponga en Palmira, y eso no quiere decir que yo va a tener en Palmira los recursos que tiene en Stanford para hacer su cosa en Stanford. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en el país está pasando mucho eso, que hay gente que estuvo en el exterior, conoció una experiencia en el exterior, le pareció muy bonita la experiencia en el exterior, es exitosa en el exterior y cree que eso se puede platanizar nomás trayéndolo. Y no, eso requiere adaptación, eso requiere adecuación y eso hay que hacerlo localmente siempre. Entonces yo creo que hoy vamos a hablar algunos cómo, pero como les digo, tengan claro que el cómo final es de cada uno de ustedes como profesor, en su núcleo, con sus alumnos, con su materia, en su entorno económico, y no es el cómo de Álvaro o Rodrigo o Juan Bautista o Miriel o de cualquiera persona que les pueda decir el cómo es 1 más 1, 2, ¿sí? Eso hay que irlo desarrollando en cada sitio. Bueno, quisiera también dar una respuesta al cómo. Hay muchas maneras, obviamente se tiene que siempre pues adaptar a la realidad, como nos dice el doctor. Una de las maneras más interesantes es no reinventarse siempre la rueda tampoco. Por supuesto, no puedes pues el programa de X y pum, y lo pongo y no adapto nada. Pero hay programas, hay servicios que tienen, por ejemplo, hacen red, ¿cierto? Entonces en Ashoka hay una red que se crea alrededor de la empatía, que lleva a todos los actores del mundo entero que son muy fuertes en tema de empatía, los académicos, los docentes, los autores, pero también los empresarios, todos, y los llevan juntos y hacen red. ¿Quién está haciendo qué? ¿Cómo les está funcionando? ¿Qué problemas tienen? ¿Qué éxitos tienen? Y allá ellos mismos, con Ashoka como anfitrión, van buscando sus soluciones, ¿cierto? Para no estar solito, uno frente a sus estudiantes, pues inventándose una cosa. Y eso se hace igual también con jóvenes. Entonces hay programas, bueno, el de Ashoka se llama Avancemos, hay otros que se llaman diferente, que se van adaptando, pero que utilizan una metodología que sí es adaptable, porque es tan participativa que no es cátedra. Entonces funciona para niveles socioeconómicos diferentes, funciona para países diferentes. De hecho, se está haciendo en el mundo entero ya con unos éxitos enormes y cada vez se va adaptando a la realidad, pero se va con una base que tiene una base pues bien pensada, que siempre se va adaptando, que lleva ya 15 años y entonces pues sí tiene sus ventajas también usar estas cosas. Y al nivel universitario existen muchas, pero hay una que se llama Changemaker Campus, entonces es el mismo concepto de la empatía para los jóvenes chiquitos, se hace con las universidades, se busca cuáles son las universidades que están haciendo el mejor trabajo o el trabajo más intenso, más interesante alrededor de, en este caso, el emprendimiento social, pero podría ser para el emprendimiento en general. Hacen red. En este caso tienen a Ashoka como anfitrión, pero no a Ashoka como director, ¿no es cierto? Da el espacio para que vayan comunicando, para que vayan construyendo alianzas, para que vayan colaborando, porque eso es muy importante.
Si cada uno nos quedamos en nuestro huequito haciendo lo que es exactamente para nuestros estudiantes, nuestro entorno, nuestro todo, pero no hacemos redes, no alcanzamos tanto. Entonces, es para un poco construir sobre lo que está diciendo el doctor y también contradecirlo un poquito, que sí sirve también. Por supuesto se tiene que adaptar siempre a la realidad de cada uno, pero también se puede utilizar cosas que ya tienen pruebas de que son buenas y fortalecerse con las fortalezas de los demás que ya están haciendo unas cosas bastante increíbles. Muy bien. Bravo, Miriam. Bien, en este sentido, existe aquí un grupo de preguntas relacionadas con la dicotomía que yo planteé al principio, o la inquietud que genera la imposición de un modelo global económico frente a las necesidades de desarrollo humano. ¿Sí? La propia Mirel ya lo había planteado aquí en una pregunta sobre con lo del desarrollo, emprendimiento social. Aquí la profesora Nidia en el tema del emprendimiento solidario cooperativo, ¿no? Y otros profesores que hablan del mismo tema, Fernando, Berna, Carlos Rodríguez, y rematamos con Julián Puentes y Celso Carreño, que además lo plantean muy concretamente hasta qué punto le hace juego a las políticas transnacionales de comercialización y globalización económica. ¿Se puede hablar de un emprendimiento humanista que reclame la visión compleja de las personas más que sus competencias, doctor Álvaro? Una pregunta que a uno le asalta es esta: ¿el emprendimiento para qué? ¿O la inteligencia empresarial para qué? ¿O el espíritu empresarial para qué? Esto se lo preguntaba Darío Echandía con relación al poder. ¿Y el poder para qué? Parece una pregunta casi tonta, pero es muy importante, porque nosotros debemos de situar las cosas en contextos, y hay un contexto que hemos soslayado y que ya lo trató el doctor Varela, pero es el eminentemente político, es el contexto económico, social y político. Cuando él hablaba del índice Gini, yo leía en el periódico El Tiempo algo que me estremeció cuando lo leí, un artículo de Alfonso López Miquelsen que decía, miren, en los países desarrollados el 8% del Producto Interno Bruto es de los ricos, y los ricos en estos países son más o menos un 23%. En Colombia, el 16% del Producto Interno Bruto, o sea, sobre todo lo que producen, lo cogen los ricos. Eso es ya salvaje, eso es salvaje, eso es salvaje. Y en segundo lugar, los ricos aquí no son sino el 3%. Ojo, el 3%. Entonces aquí hay un desequilibrio bárbaro, un desequilibrio bárbaro. Entonces en ese desequilibrio también hay que meter, o ver más bien, en contexto el emprendimiento. ¿El emprendimiento para qué? Por ejemplo, yo veía, cuando dicen aquí, dicen mucho, hablamos de civismo, ¿no? Que hay que respetar las leyes, que hay que… Y miren ustedes, les voy a decir tres cositas que lo hacen a uno por lo menos pensar. A nosotros con el civismo también nos incorporan como borregos a una realidad que quieren, que nos construyen y nos premeditan. Por ejemplo, aquí Bavaria, anteriormente aquí en el país se hacía chicha, se hacía guarapo y la gente se emborrachaba con chicha y guarapo. Pero cuando llega a Bavaria, a principios del siglo XIX, lo vuelven un delito, tomar chicha o hacer chicha, ¿sí? Y el guarapo. Nos prohibieron emborracharlos con lo que nos gustaba, lo volvieron delito. Actualmente vuelven delito cuando lo requieren para los intereses de algunas personas, el captación de dinero,
Y eso es un delito terrible, la captación, y solamente se puede hacer por intermedio de los bancos, que eso es… aquí lo tenía, señorita, gracias. Ahora la minería, que ya están llegando transnacionales y gente muy poderosa para explotarla, la artesanal ya se volvió delito. Entonces uno ve que el civismo o cosas que nos imponen para respetar, ¿qué? Entonces habría necesidad de tener un cierto espíritu crítico, ¿no es cierto? Pero esto, ¿por qué es que vuelven delito lo que no les satisface a unos señores poderosos? Delito que para ellos sí no lo es. Recolectar fondos, recolectar todo el dinero del mundo a muy bajo precio y luego a muy caro precio de Luis Carlos Sarmiento Angulo, para él no es delito. Qué pena yo decirlo así tajantemente. Entonces, entonces uno dice, bueno, pero el emprendimiento, ¿qué? Y ahí la palabra innovación. Yo también tengo algo que decir con relación a esto. Lo que decía López Michelsen, que es dramáticamente y dolorosamente cierto, uno ve que aquí en Colombia, pero no solo en Colombia, sino en toda América Latina, existe una corrupción de unos niveles tremendos y una concentración de la riqueza tremenda, y eso produce remedios, y discúlpenme lo que voy a decir, peores que la enfermedad. Es el caso del señor Hugo Chávez, y qué pena con los que creen que fue una solución. Yo estudié en Cuba, yo conozco esa realidad no es productiva, esa realidad no es buena, genera, eso sí que falta de humanismo, genera esclavos, porque yo vi que Cuba es una de las cárceles más grandes del mundo. Qué pena con ustedes, yo soy de sensibilidad social, mucha sensibilidad social, pero creo que nosotros debemos de pensar es sumamente difícil, y ahí es donde viene el reto de la innovación, que hay que pensar soluciones que no sean peores, ¿no es cierto?, que lo que queremos cambiar. Entonces el emprendimiento es una solución, pero que el emprendimiento no es ni neoliberal, como decía el doctor Varela, no es ni neoliberal, ni el emprendimiento simplemente es poder sacar del ser humano, de su capacidad, de su inteligencia, de transformar la realidad, toda esa capacidad que puede ser aprovechado para o fundar una iglesia, o fundar un colegio, fundar una universidad, o fundar una empresa sin ánimo de lucro, fundar una religión, fundar una ciudad, todo eso. Entonces, el emprendimiento es lo que ha hecho que hayamos conquistado la luna, etcétera, etcétera. Y eso deberíamos de hacerlo desde aquí con nuestros alumnos, hacer que aspiren a lo mejor. Y nosotros también, de alguna manera, nos lleva a cómo poder intervenir de que todas las políticas que aquí en este país se aprueban no tengan un beneficio social, sino un beneficio que está claramente dirigido a proteger unos intereses, pero con la originalidad suficiente de poder pensar una nueva patria, de poder pensar una nueva nación con valores diferentes a los que hasta este momento hemos tenido, una nueva persona que se atreva a construir la justicia que queremos. Yo creo que la discusión política siempre es válida, y en emprendimiento, o creación de empresa, o espíritu empresarial, sigue siendo válida, y yo creo que hay que darla, pero hay que darla dentro de un contexto de realismo.
Entonces no se trata de pensar que alguien nos está imponiendo emprendimiento. Si se llama el istmo A, el istmo B, el istmo C o el istmo D es lo de menos. Si uno se pone a mirar la historia del hombre, el hombre fue primero empresario antes de ser gerente o administrador o antes de desarrollar teorías económicas o antes de desarrollar modelos económicos, inclusive antes de desarrollar políticas económicas y antes de que existieran grupos de poder o antes de que hicieran grandes, ¿cómo se llaman?, imperios, por usar la palabra de moda. De manera que ser empresario no es algo que apareció en los años 70 u 80, lo retomamos en los años 70. Pero ser empresario ha sido un acto que el ser humano ha tenido toda la vida. Lo que ustedes quieran, échense construcción de pirámides, échense en Babilonia, échense en la China antigua, muévanse en donde se quieran mover y van a encontrar que siempre el empresario ha existido. Es más, la literatura técnica, la literatura científica del empresario empieza por allá en el 1600, 1700, con Cantillón y otros. La literatura gerencial y la literatura económica empieza en el 1900. ¿Ya? Entonces hay que tener claridad de que no estamos hablando de algo que ni es nuevo, ni se lo inventó la potencia A o la potencia B y nos está tratando de trasladarlo. Pero obvio, eso no existe en vacío, eso existe en un entorno económico, en un entorno político, y en el análisis de los procesos que se vayan a cometer, eso hay que tenerlo en cuenta. Hay cosas que uno no puede cambiar, y yo creo que uno de los problemas que a veces tenemos los profesores, los maestros, es que a veces nuestras convicciones y nuestras utopías nos llevan a conversar sobre cosas que no podemos cambiar. Hace unos meses tuve yo una discusión muy intensa con un maestro en Siloé, en Cali, que estaba empeñado en acabar con que existiera el dinero como método de transferencia y de operación en la economía. Yo le dije, mira, pues yo no te voy a decir que el dinero sea bueno ni malo, pero yo no veo es cómo lo voy a quitar del camino, cómo volvemos al trueque. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos? Que sí hay situaciones y hay circunstancias en que todavía opera, pero el mundo funciona con dinero y uno tiene que entender que esa realidad está allí y va a estar allí de pronto por mucho rato, que hay países más fuertes, que hay países más poderosos, que seguimos reglas. Bueno, todas esas cosas son verdades que hay que incluirlas en el análisis y hay que incluirlas en la discusión, pero yo creo que lo importante que hay detrás de esto, más que el pensar que alguien nos lo impone o esto, es que esto es una manera de potenciar la capacidad de nuestra gente. Es una manera de que nuestra gente pueda en un futuro hacer diversas cosas, ¿cierto? Y pueda indudablemente usar su creatividad que nos mencionaba Juan Bautista y de la cual voy a hablar un poquito esta tarde, la creatividad de los colombianos, y puede usarlas para beneficio de su familia, de su persona, de su comunidad, de la nación. Entonces yo creo que el tema político hay que manejarlo, pero no manejarlo con sesgo. Cuando el señor, se me fue el nombre ahora, el que estuvo en Rusia recién antes de que cayera el muro, Gorbachov, cuando Gorbachov llegó al poder en la Rusia que todos conocimos, en la Rusia de la URSS, una de sus grandes frases fue, este país necesita espíritu empresarial. Y estamos hablando del país comunista por excelencia. De manera que el tema, entendámoslo, no es ni neoliberalismo, ni imperialismo, ni yo no sé qué ismos que nos están imponiendo, no. Son mecanismos de desarrollo que todo el mundo está utilizando para potenciar la capacidad de su gente. Y allí es donde tenemos que entender el alcance de este tema. Hubo algo más que quisiera hacer comentario, porque fue muy importante que lo planteó Miriel, y es lo que tiene que ver con el tema de que cada una de las alumnos nuestros en sí mismo es una empresa. Esa persona es una empresa. Y la familia que esa persona va a crear es otra empresa. Y la familia a la que pertenece es otra empresa.
De manera que entendamos, como decía esta mañana, que el concepto de empresa es muy amplio y por eso cuando hablamos de creación de empresa, estamos hablando, como les decía esta mañana, desde la social hasta la altamente utilitaria económicamente. Estamos cubriendo todo el horizonte y tenemos que darle a los alumnos la libertad de que ellos encuentren en qué área quieren aplicar ese conocimiento. Bueno, técnicamente yo soy el que saca la tarjeta roja, pero ya me la están también sacando a mí. Pero no sé si me pueden regalar, yo sí quisiera leer esta pregunta antes de salir, porque hay que hacerle un homenaje a la creatividad. Yo creo que si hay en el sentido kantiano, es decir, que es lo más esencial de la cosa en sí, que es el emprendimiento, tendría uno que decir que es la creatividad, ¿cierto? Es la capacidad de crear algo y transformar algo. Entonces, el profesor Álvaro Rodrigo plantea una pregunta que combina creativamente el álgebra de Baldor con las clases de ética. Dice, ¿qué opina de esta situación real? Darly tiene 9 años, grado tercero, decide sacar varias fotocopias de un bonito dibujo a 50 pesos y las vendía a 100, no se ganaba sino el 100%, para recoger plata para comprarle un regalo a la mamá, además con propósitos altruistas hay que decirlo. Los docentes escandalizados le informaron al coordinador, me llama la atención y le decimos a la niña, eso no se puede hacer, está prohibido, para eso está la tienda escolar. Ella también vendía dulces, stickers y todas esas iniciativas empresariales le fueron prohibidas. Como ustedes ven, los grupos económicos existen en todas partes, ¿cierto? Y los grupos económicos decretan que algo es pecado, ¿sí? Uno de los errores más grandes que cometimos en la escuela, y me van a excusar los que estén de acuerdo conmigo y tienen todo el derecho de estar en desacuerdo, fue prohibirle a los niños hacer el acto que los humanos hacemos todos los días, que es comprar y vender. ¿Ya? Entonces, en la escuela, en el colegio, en la universidad, mi universidad lo hace también, ¿no? Se le prohíbe a los alumnos que lleven cosas para vender, porque es que le daña el negocio a la tienda escolar. Sí, la tienda escolar es de los profesores muchas veces, ¿ya? Y la razón no es para ingresar, para mejorar los ingresos de los profesores, sino para que haya papel higiénico, para que haya tiza, para que hayan otras facilidades en la escuela, entendibles. Pero observen que se prohíbe un hecho fundamental, y es el hecho de comprar y vender, ¿sí? Algunos de ustedes posiblemente les alcanzó a tocar en la época en que uno en la casa todavía había patios, y algún día en la casa de uno había cosecha de mango, y entonces uno se iba con 8 mangos para la escuela y las cambiaba por 34 bolas, ¿sí? Y luego se ponía a jugar bolas con el cuco y las perdía, ¿cierto? O otro día alguien pasaba y le hacía a uno tumbis en las bolas, ¿sí? En las bolas de jugar así, ¿no? Y obviamente todos esos eran aprendizajes, pero observen que con la teoría de que desordenamos el colegio, desordenamos la universidad, damos una imagen fea, esto se convirtió en un comercio persa, yo no sé cuántas tonterías por el estilo, le prohibimos a los alumnos hacer la actividad fundamental de la vida que todos hacemos todos los días. Y eso es un tema que indudablemente va contra el manual de convivencia, porque eso está en el manual de convivencia, en que decimos no puede vender. ¿Por qué? Porque el temor es que al niño lo estafen, que al niño lo engañen, que el niño haga un mal negocio, que el papá se queje, que la mamá se queje, pero amigos, esa es la vida. Entonces, volviendo al tema, es absurdo. Si nosotros pretendemos estimular el tema, ¿cierto?, de que el niño tenga iniciativa, de que haga cosas, indudablemente pues tenemos que pensar en cosas interesantes. Yo todavía me acuerdo, ¿cierto?, de estando yo en quinto de primaria, no me explico por qué motivo, porque pues, eso no existía en mi época. Un día el profesor nos puso a todo el salón a hacer globos para el 8 de diciembre.
y nos dedicamos como dos semanas a cortar papel, a pegarlo con engrudo, que era lo que pegaba en esa época, y a armar los globos, y luego vendimos los globos. ¿Qué se hizo con la plata? Yo no tengo ni idea, ¿no? Pero observen que aprendimos en ese momento no solo a hacer globos, sino a atender una necesidad, porque en esa época, ustedes recuerdan, el 7 por las velas se tiraban los globos. Y esa era una actividad del salón de clase, ¿no? Y algo produjo, me imagino. Yo recuerdo que en la escuela hacían cines. Entonces, todas esas cosas, observen, son prácticas que podemos hacer, que no hay que cerrarlas. Anoche nomás les contaba el caso que me tocó vivir a mí en Honduras, en una ocasión haciendo una asesoría para Naciones Unidas, y estaba mostrando este tema con maestros, y llegamos a un colegio, y nos dice una profesora, nos dice, vea, pues, yo les quiero mostrar lo que tenemos aquí en el colegio, y nos mostró en un cuarto un poco de máquinas de coser arrumadas. Le dije, ¿usted qué hace con esas máquinas? ¿Y esas máquinas de dónde surgieron? Me dijo, no, hace unos años conseguimos una donación internacional para poner las máquinas aquí y enseñarles a las niñas, era un colegio de la época antigua de solo femenino, enseñarles a las niñas a coser y a hacer prendas, y lo que nosotros hacíamos con todas esas máquinas pues era que hacíamos todo el proceso textil y eventualmente cuando terminaba el proceso textil pues vendíamos eso, con eso comprábamos de nuevo tela, implementos, las siguientes niñas volvían y hacían el proceso, aprendían y todo muy bien, hasta que un día le dije, ¿y por qué están arrumazadas allí? ¿Se les acabó la plata o qué pasó? Dijo, no, un día llegó un supervisor escolar y nos dijo que nosotros no podíamos hacer a eso porque estábamos poniendo a trabajar los niños y estábamos violando el trabajo infantil. Conclusión, guarde las máquinas, no le enseñe a las niñas a coser, no les enseñe a ganarse un peso para que cumplan la norma. Entonces, hay normas que manejamos en el sistema educativo que van en contravía de este tipo de procesos. Y eso es un punto que yo creo que vamos a tener que ir revisando en el camino porque, repito, pues hay manuales de convivencia, hay toda otra serie de cosas, pero que tenemos que mirar cómo las manejamos. Quiero comentar una cosita. Siempre te tengo. Los comentarios. El contraejemplo. No, ese no es el contraejemplo, sino que es otro ejemplo que simplemente lo quiero plantear. En el colegio, en la universidad, en todas partes, no nos enseñan a colaborar, sino cada uno solito, ¿no? O sea, toma el examen, que no mire al compañero, que no pregunte a no sé quién, que no mire el libro, que no busque. Bueno, ¿a quién en la realidad le ha pasado eso como en el mundo real, no? Tenemos que enseñar a nuestros jóvenes a trabajar juntos, a ir buscando recursos, soluciones, y eso no se busca ahí en el papel del examen. Entonces, pues es otra norma que la tenemos en muchas partes, que la tenemos muy estricta y que pues quisiera que la pensáramos nomás, no voy a seguir pues hablando, pero…